el día de hoy participando. Recording is on. Ya va a empezar a grabar. Vemos poca gente participando, pero sí nos han escrito que algunos han tenido problemas de comunicación. Aquí también en Molino de Flores han tenido algunos, pero bueno, espero que ya quede por lo menos fluido esto. Quiero agradecer al licenciado Mauricio Guerrero su participación en este curso taller de Conoce y Rescatando a Molino de Flores. Como lo he dicho en sesiones anteriores, la intención de este curso es ir sensibilizando cada vez a más gente en la importancia que tiene este parque nacional, que aunque es un monumento histórico, también es un parque nacional, y Raquel hace rato comentaba la parte ambiental. Ahorita hemos estado trabajando un poco más la parte arquitectónica, la parte legal, en el caso del día de hoy, y la próxima semana hablaremos de cuestiones más de tipo ambiental, pero con la idea de tener una imagen global del parque. ¿Qué es el parque? ¿Cómo funciona, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo se interacciona, cómo se relaciona con lo que hay alrededor? Recordemos que Texcoco es un municipio de importancia en toda la región oriente, antiguamente fue incluso capital del estado en algún momento dado, y no podemos negar esta importancia, que además es también una importancia histórica precolombina, antes de la llegada de Cortés y demás. El pueblo de Texcoco era una ciudad muy importante, encabezada por Nezahualcóyotl, y son famosas las ruinas o baños de Nezahualcóyotl, su jardín botánico, en un momento dado también su zoológico que hubo, y todo esto muy cercano aquí a nuestro parque. Entonces es una zona de mucha riqueza cultural, histórica, también arquitectónica, en este caso lo que hemos venido viendo en el parque, porque siempre hablamos del casco de la hacienda, y con las pláticas que hemos tenido hemos visto que esta riqueza es más amplia que decir el casco de la hacienda, por los distintos usos que se hacen. Y bueno, el día de hoy el licenciado nos va a hablar de esta parte legal que a mucha gente le huye porque dice que es aburrido, que no tiene sentido, pero es lo que le da mucho sentido y sustento a los trabajos que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo quiero agradecer al licenciado por su participación, también es colaborador en el INA, y pues, sin más, yo le cedería la palabra a Raquel para que nos dé un poco su semblanza y iniciemos esta reunión. Hola, buenos días a todos. Les voy a presentar al licenciado. El licenciado Mauricio Guerrero Loa es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su servicio social en la Subdirección de Asuntos Civiles. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Los voy a silenciar a todos y por favor les voy a pedir que mientras está hablando el licenciado, mantengamos apagados los micrófonos. Ya al final tendremos un momento para participaciones, dudas y demás. Entonces, regreso. El licenciado Mauricio Guerrero Loa, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su servicio social en la Subdirección de Asuntos Civiles de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente, ocupó el cargo de jefe de departamentos de amparos en Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente ocupa el cargo de asesor legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido diversas ponencias, diplomados y mesas redondas sobre la legislación relativa al patrimonio cultural mexicano en la Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Arquitectos, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México y en los centros INA. Y bueno, los dejo con el licenciado. Buenos días, Mauricio. Cuando tú quieras empezamos. Espérame tantito porque está apagado tu micrófono. Perdón. No te escuchamos. Que ya. Mauricio, cuando quieras.
Sigue cerrado el micrófono. No se oye. Licenciado, no se escucha, hay un menú abajo, un menú flotante, y aparece un micrófono. Ahí es donde se activa o se desactiva. No, sigue como desconectado. Ya vi la barra, pero no se puede encender. Ya se escucha. Ya te escuchamos. Ya se volvió a apagar el micrófono. A ver, creo que ya. A ver. Parece ser que ya te escuchas. ¿Sí? Sí. Sí, ya es correcto. Muy bien, ¿sí me escuchan? Ok, gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco de la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ustedes saben que, bueno, existe un marco normativo que es importante, pues que todos los mexicanos lo conozcamos para saber cómo es que se regula nuestro patrimonio cultural histórico de la nación. Bueno, el patrimonio sabemos que está integrado de acuerdo a con nuestra legislación, con bienes arqueológicos, con bienes históricos y con bienes artísticos. Entonces, bueno, aquí les voy a dar esa diferenciación, esas definiciones, para que comprendan cuál es la importancia de este patrimonio y la importancia de regularlo legalmente. Sí, entonces, bueno, podemos iniciar con la presentación. ¿Sí la puedes conectar, Raquel, por favor? A ver, ahí ya la están viendo, ¿correcto? Dame un segundo para que la puedan ver mejor. A ver. Sí. Ok. ¿Ya la pueden ver? Está la primera en pantalla. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Ya pueden ver la segunda diapositiva? No, solo la primera. Ok, permíteme entonces. Dame un segundo otra vez. Sí, hoy fue día de problemas técnicos. Sí, desde ayer. Ajá. A ver, ¿así? Sí. Ya. Ya se ve bien. Perfecto. Perdón, Mauricio, cuando quieras. Sí, muy bien. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la normativa federal para la intervención en monumentos y zonas de monumentos históricos. Pasamos a la primera, por favor. Bueno, primero que nada tenemos que ver algunos antecedentes para que todos entendamos qué es el instituto y cuál es su materia. Bueno, ¿qué es el INAH? Pues es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es un organismo público federal dependiente de la Secretaría de Cultura. Fue creado en 1939 a instancias del general Lázaro Cárdenas. Bueno, el INAH desde su creación fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, pero a raíz de la creación de la Secretaría de Cultura en el año 2015 pasa a formar parte de este nuevo organismo que sustituyó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero bueno, nuestro instituto tiene una característica que, bueno, ya desde la época colonial ya se tenía una inquietud por lo que era el patrimonio, por lo menos lo que consideraban patrimonio en aquellos años. Entonces, bueno, a finales del siglo XVIII, en 1790, el rey de España, Carlos IV, giró instrucciones para que en el virreinato de la Nueva España se conservaran los monumentos antiguos y se organizó la Junta de Antigüedades. La Junta de Antigüedades, pues, es el primer organismo oficial que se tuvo en la Nueva España para vigilar lo que en ese entonces ellos consideraban como patrimonio cultural. La siguiente, por favor.
Bueno, toda protección de patrimonio cultural tiene un fundamento jurídico aquí en México y a nivel internacional. Tenemos primeramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes saben que esta es la ley suprema, es la norma fundamental. Sobre ella no hay ninguna otra norma de mayor jerarquía. Y bajo ella pues se encuentran todas las demás normas, ya sea las de carácter federal, las de carácter estatal o las de carácter municipal. Entonces, bueno, en 1975 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se agregó la fracción 25 al artículo 73, por la cual se dio al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional. Entonces, bueno, a raíz de esto, surgió en 1968 la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación. Fue una ley que se promulgó hasta 1970. Desafortunadamente, bueno, esta ley, aunque era buena, solamente tuvo vigencia de alrededor de un año. Posteriormente, el Congreso dictó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es la ley que nos rige hasta la actualidad. Esta ley de monumentos, bueno, se consideró muy avanzada en su época a nivel internacional para protección de lo que se consideraba patrimonio cultural. Nos dio también las definiciones de los monumentos, las definiciones de las zonas, se creó un capítulo de delitos y de sanciones administrativas, pero bueno, esta ley pues está a punto de cumplir 50 años, por lo cual pues ya se requiere también hacerle algunas adecuaciones. Aunque se han hecho algunas reformas recientemente en el año 2013-2015, pues es necesario reformarla de fondo, ya que bueno, ante el proceso social, ante el desarrollo jurídico del país, de los problemas políticos, sociales y económicos, pues sin duda surgen otras necesidades que es necesario adecuarlas en nuestra ley federal. Tenemos también la Ley Orgánica del INAH. La Ley Orgánica del INAH es el instrumento de creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este ordenamiento jurídico, bueno, tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de nuestra institución. Tenemos también lo que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta es una ley que data de 1994. Las disposiciones de esta ley son de interés social, nacional y de orden público también. Y se aplica a todos los actos, procedimientos, resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, a la cual pertenece nuestro instituto como órgano desconcentrado que es de la Secretaría de Cultura. Tenemos también códigos y leyes federales supletorios. Bueno, nuestra propia Ley Federal sobre Monumentos establece que a falta de disposición expresa en la propia ley, podemos echar mano de otras leyes que son de carácter federal. Por ejemplo, el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, el Código de Procedimientos Civiles o el Código Nacional de Procedimientos Penales o incluso la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo. O sea, cualquier disposición que le falte a nuestra ley o que no esté perfectamente regulada, por eso podemos echar mano de otras normas. Por eso se llaman supletorias. También tenemos legislación en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Hay muchas leyes en los estados, tanto en el estado como en el municipio, que procuran la conservación de lo que consideran patrimonio cultural. Estas leyes tienen mucho que ver sobre todo con los reglamentos de construcciones, los reglamentos de anuncios o con los planes de desarrollo urbano. Asimismo, tenemos el reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que bueno, esta ley surgió hasta 1975, 3 años después de la Ley Federal, y tuvo por objeto reglamentar todas las disposiciones de la Ley de Monumentos y pormenorizar los actos de aplicación de la propia ley. Asimismo, tenemos también acuerdos y oficios circulares que se publican en el Diario Oficial de la Federación, cuyo objeto es también la protección y la regulación de lo que es el patrimonio cultural. Tenemos, por ejemplo, los lineamientos federales para la colocación de anuncios, antenas o toldos, que es un oficio circular publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la Ley Federal sobre Monumentos. Esta ley es la principal norma a nivel federal protectora del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la nación. El objeto de esta ley es de interés social,
nacional y sus disposiciones de orden público. Esto quiere decir que es una ley que los legisladores consideran muy importante, precisamente porque protege lo que es nuestro patrimonio y nuestra identidad como mexicanos. Por eso le da este calificativo de interés social y nacional y disposiciones de orden público. Esta ley, desde su creación, tuvo algunos aciertos muy importantes. Por ejemplo, fue darnos la definición legal de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. También tuvo como acierto la creación de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. También la creación del registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos. Y la creación de un capítulo de sanciones administrativas y otras sanciones que son de carácter penal. La siguiente. Bueno, ¿cuál es el objeto? El objeto, de acuerdo con la ley orgánica, el objeto general del INAH es la investigación, la protección, conservación, restauración, recuperación del patrimonio cultural, arqueológico, histórico y paleontológico. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que es la piedra del sol, conocida como calendario azteca, que bueno, es muy buen ejemplo de un monumento arqueológico. La siguiente, por favor. Aquí en este caso, bueno, tenemos un ejemplo también de lo que se considera un monumento histórico. Y en la siguiente lámina podemos ver un ejemplo de un monumento paleontológico. La siguiente. Bueno, en este caso son los restos humanos, pero bueno, saben que en todo nuestro territorio podemos encontrar vestigios fósiles. Ahora sí que de seres orgánicos que habitaron nuestro territorio en épocas remotas. Y que se les aplica la misma legislación que se aplica a los monumentos arqueológicos. La siguiente. Bueno, ¿qué son los centros INAH? Nosotros como instituto tenemos una representación federal en cada uno de los estados de la República, a excepción de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, bueno, no tenemos un centro INAH Ciudad de México, pero aquí están las oficinas centrales del instituto y todas las coordinaciones nacionales. Los centros INAH constituyen un vínculo importante con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y con la sociedad civil. Actualmente, bueno, existen 31 centros INAH y cuentan con las facultades de jurisdicción para ejercer actividades sustantivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son la protección, la conservación, la restauración y recuperación y difusión del patrimonio cultural de la nación, aplicando en todo caso la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento, así como todas las disposiciones legales que tienen que ver con la protección del patrimonio cultural. La siguiente. Siguiente. Vamos a ver algo sobre la intervención en los monumentos históricos y en las zonas. ¿Por qué es competente el INAH para regular esto? Pues porque así lo establece la Ley Federal sobre Monumentos. Nos dice el artículo 44 de la ley que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e inmuebles colindantes con estos. Por lo tanto, toda obra que pretenda realizarse en una zona de monumentos, en un monumento histórico o en inmuebles colindantes con monumentos, únicamente podrán realizarse previa asesoría técnica y autorización otorgada por parte del instituto. Y esto incluye la colocación de anuncios, de toldos, de avisos, de carteles, de puestos y cualquier tipo de obras permanentes o provisionales. Aquí, bueno, vemos algunas imágenes con ejemplos de lo que la ley considera como patrimonio cultural. Tenemos aquí, por ejemplo, unos petroglifos que se encontraron en Nuevo León. Tenemos la zona arqueológica de Xochicalco. Tenemos una pieza de cerámica de Paquimé en Chihuahua. Tenemos el Centro Histórico de Puebla. La siguiente. Y bueno, ¿qué es un monumento histórico? La Ley Federal sobre Monumentos nos da la definición de qué es lo que se considera como monumento histórico en los artículos 35 y 36 de la ley. Nos dice que son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de ley. Bueno, aquí es muy importante notar que tenemos dos vertientes para poder considerar un inmueble como monumento histórico.
ya sea que esté declarado por el Ejecutivo o por el Secretario de Cultura, o que sea por determinación expresa de la ley. Por determinación expresa de la ley, nos dice el artículo 36 que son los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualquier otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. Esta última parte del artículo es muy importante, donde nos dice las obras civiles relevantes de carácter privado, porque esto pues incluye el patrimonio de los particulares, las obras que son de propiedad privada. Entonces, bueno, prácticamente el 80% del patrimonio histórico del país es propiedad privada. Sin embargo, bueno, está protegido por esta norma federal, la Ley de Monumentos, así como las declaratorias de las zonas. Aquí tenemos algunos ejemplos de este patrimonio, de estos monumentos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tepozcolula de Oaxaca, este convento. Tenemos una fracción de lo que fue el Camino Real de Tierra Adentro, un camino larguísimo que corría desde la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México hasta lo que hoy es el Santa Fe y el pueblo de Taos en Nuevo México. Tenemos también aquí precisamente el Molino de las Flores en Texcoco. Tenemos las murallas de Campeche. La siguiente. Tenemos, bueno, algún otro ejemplo importante, que este fue, de acuerdo con el artículo anterior, este fue un inmueble que fue para uso de autoridades civiles y militares, nada menos que la casa de Hernán Cortés, actualmente en el centro de Cuernavaca. La siguiente. Tenemos aquí otro caso, tenemos el convento de Yuriria-Púndaro en Guanajuato, también es un monumento histórico de primer orden. La siguiente. Tenemos aquí otro caso que es el convento del Carmen en Celaya, y tenemos la catedral de Durango, que también son muy buenos ejemplos de lo que consideramos patrimonio cultural histórico de la nación. La siguiente. Tenemos aquí una obra que también, de acuerdo con el artículo anterior, se utilizó para un servicio y ornato público. Y tenemos también el Fuerte de San Diego, que fue una instalación para uso militar en Acapulco. La siguiente. Tenemos aquí, también aquí los restos de la hacienda de Coahuistla, que se encuentra cerca de Cuautla, en el estado de Morelos. Otro buen ejemplo de monumento histórico. La siguiente. Bueno, ¿qué es una zona de monumentos históricos? También la Ley Federal sobre Monumentos nos da esta definición legal. Nos dice que es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una zona que es la ciudad de Tlacotalpan, en Veracruz. Estas zonas, bueno, van a tener un límite geográfico establecido, porque, bueno, muchas veces los centros históricos coinciden con estas zonas de monumentos. Sin embargo, a veces los centros históricos no están definidos perfectamente por calles que los delimiten. En cambio, cuando se declara una zona de monumentos, nos dice la declaratoria específicamente cuáles son los inmuebles comprendidos dentro de esa zona, y además nos da su perímetro y nos dice si tiene un perímetro A, un perímetro B, incluso hasta un perímetro C, y nos marca la delimitación de estas zonas con los respectivos planos. Y esto es publicado tanto el decreto como la declaratoria y los planos en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos jurídicos ante toda la población. Vamos a la siguiente. Bueno, actualmente en la República Mexicana existen 60 zonas de monumentos históricos declaradas. La primera de ellas, pues, fue el pueblo de Izcateopan, un pueblito cercano a Taxco en el estado de Guerrero, que fue la primera declaratoria de zona, que fue del año de 1975. Y la última de ellas es un pueblito que se localiza cerca de Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, que se llama Tiosuco.
Esta última declaratoria fue del año 2019, es la más reciente que tenemos. Bueno, pues el presidente de la República, mediante decreto, hará la declaratoria de zona, misma que va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación e inscribirse en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Aquí tenemos, bueno, dos ejemplos. Tenemos la zona de monumentos históricos de Oaxaca, en Oaxaca, y la zona de monumentos históricos de la ciudad de Campeche. Pasamos a la siguiente. Tenemos también el caso de Real de 14 en San Luis Potosí. La siguiente. Tenemos la ciudad de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero, otra zona de monumentos muy bonita, cercana a Izcateopan, que fue la primera declarada. La siguiente. Tenemos la ciudad de Durango. Bueno, algunas de estas zonas que les he hecho referencia, además de que cuentan con una declaratoria de zona de monumentos históricos, también cuentan con una declaratoria de la UNESCO, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Algunas de estas ciudades son el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, Santiago de Querétaro, la ciudad de Campeche, la ciudad de Morelia en Michoacán, la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Querétaro, la ciudad de Puebla. Muchas de estas ciudades mexicanas han tenido una gran distinción como Patrimonio Cultural de la Humanidad y han sido inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, por lo cual, bueno, también están protegidas por un tratado internacional que se denomina la Carta de París. La siguiente. Tenemos aquí otro ejemplo de una zona muy bonita, es San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. La siguiente. Bueno, la principal, que es la más grande del país y una de las más importantes a nivel del continente americano, el Centro Histórico de la Ciudad de México, que saben que es incluso de los más extensos que hay. Y que además está, bueno, pues sabemos que subyacen en el subsuelo los restos de la ciudad de Tenochtitlan. Y bueno, además tenemos la fortuna de que en la Ciudad de México contamos con 6 zonas de monumentos históricos, precisamente porque pues, fue una ciudad muy importante desde la época prehispánica y posteriormente fue la capital del Virreinato de la Nueva España y actual capital de los Estados Unidos mexicanos. La siguiente. Bueno, hay unos criterios generales de intervención que tienen mucho que ver con la normatividad para que se pueda autorizar una obra en un monumento histórico o en una zona de monumentos. Estos criterios generales de intervención son que se debe de respetar la integridad física del inmueble, considerado monumento, mantener intacto su partido arquitectónico, revalorizar este patrimonio, dar un uso compatible al inmueble, mantener intacta la autenticidad del patrimonio, una integración armoniosa y diferenciable de las partes originales del monumento histórico, una intervención exenta de la estructura histórica y la posibilidad de revertir la intervención que se haya realizado. Aquí pueden ver, bueno, un claro ejemplo de cuando se aplican estos criterios como un inmueble considerado monumento que estaba, ahora sí que amenazaba ruina, pues puede recuperar parte de su esplendor. Este es me parece que es un hotel que está en Puebla, en la zona de Cholula, que bueno, después de hacer el trámite correspondiente, recibir la asesoría técnica, pues vuelve a recuperar sus cualidades este monumento histórico y su belleza. La siguiente. Tenemos algunos otros ejemplos de buenas intervenciones, de cómo se pueden colocar elementos contemporáneos en un inmueble sin afectarlo y al contrario, realzando sus valores patrimoniales. Tenemos aquí el caso del Palacio de Minería aquí en la Ciudad de México o el Teatro Calderón en Zacatecas. La siguiente. Tenemos aquí también la adecuación de espacios de una hacienda en Campeche. O sea, una hacienda que prácticamente estaba destechada, estaba arruinada, estaba a punto de ser casi consumida por la selva. Después de una intervención, pues se logra recuperar un uso que es compatible con el inmueble y pues darle el mantenimiento correspondiente para que se mantenga muchos años para la posteridad. Tenemos también el caso del Palacio de Iturbide, que actualmente ha sido pues, adecuado por la fundación de Banamex, precisamente para exhibir todo tipo de arte, como una galería. Pues es un valor perfectamente compatible con el monumento histórico. La siguiente.
Tenemos también aquí el caso de una obra que, aunque es contemporánea, pues trata de dialogar con el monumento histórico colindante. Bueno, seguramente todos lo conocen, son las oficinas centrales de un banco aquí en el centro de la Ciudad de México. Tenemos aquí la obra contemporánea que retoma algunos valores de lo que es el monumento, algunos valores arquitectónicos. Entonces, bueno, pues es una integración al contexto y a la imagen urbana, tanto del monumento como de la zona de monumentos históricos. La siguiente. Bueno, vamos a ver lo que son los trámites que tienen que ver en materia de monumentos y en zonas de monumentos históricos. La siguiente. Tenemos, bueno, los trámites que tienen que ver con monumentos y con las zonas. Son principalmente estos 4 trámites. Tenemos lo que es la autorización para colocar anuncios, toldos y o antenas en monumentos, en inmuebles colindantes con monumentos o en zonas de monumentos históricos declaradas por el Ejecutivo. Tenemos también el trámite que son las obras en los inmuebles. Este trámite tiene 4 modalidades, A, B, C y D. La primera, que es la A, es obra en monumentos históricos. La B es la realización de obras mayores en inmuebles que colindan con monumentos históricos. Y la C, la realización de obra mayor en inmuebles que no son monumentos ni colindantes con monumentos, pero que se ubican en zonas de monumentos históricos declaradas por el Ejecutivo. Y la D, que es el trámite más sencillo, es la realización de obra menor en inmuebles no monumentos históricos ni colindantes con estos, pero que se localizan en una zona de monumentos históricos. Tenemos otro trámite que es la consulta de calidad monumental de inmuebles y también tenemos el último que es el dictamen técnico para tramitar la exención de impuestos prediales. Bueno, este trámite último realmente nada más aplica para la Ciudad de México, porque bueno, ¿qué más quisiéramos que pudiera aplicar como un estímulo fiscal en todo el país? Sin embargo, bueno, como todos los municipios tienen libertad de hacienda, en todo caso se debe gestionar por los centros SINA y las autoridades hacendarias locales para que se pueda dar este estímulo fiscal a efecto de que los particulares puedan mantener en buenas condiciones los monumentos. La siguiente. Es el primer trámite que les señalé, se denomina trámite INA-02-001. Autorización para la colocación de anuncios, toldos y o antenas. Todos estos trámites pueden encontrarlos en la página del INA, en la sección de trámites, y también se pueden llenar en línea. Los requisitos para el trámite de colocación de anuncios, toldos y antenas es un trámite que se hace presencialmente. Ahorita por pandemia, bueno, se están haciendo en línea esos trámites, pero en cuanto volvamos a la normalidad, tendrá que ser un trámite que se haga de manera presencial. Los requisitos de este trámite es el formato de solicitud INA-02-001, original y una copia. Dibujo a escala del diseño del anuncio, señalando el texto, toldo o antena. El tercer requisito, fotografías a color de la fachada del inmueble y el lugar en donde será colocado el anuncio, el toldo o la antena, presentados en hojas tamaño carta. Copia de identificación oficial del solicitante, en su caso copia y original para su cotejo del documento que acredite la personalidad del representante legal. Y en caso de usar algún logotipo en el anuncio y o un idioma distinto al español, se debe de justificar el uso, porque es que se va a utilizar de esa manera. La siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de toldos o de enseres de vía pública que autoriza el instituto en monumentos o en zonas de monumentos históricos. Como pueden ver aquí en el segundo caso, pues son unos toldos con los colores permitidos por el INA, que no agreden la arquitectura. Bueno, aunque está colocado en un inmueble contemporáneo, es un inmueble que se localiza en zona de monumentos. Por lo tanto, también requiere de una asesoría previa del instituto y de una autorización correspondiente. La siguiente. Tenemos aquí este caso, los dos son, bueno, uno es monumento histórico, otro es monumento artístico, pero los dos están comprendidos en zona de monumentos. Por lo tanto, este tipo de anuncios son los que autoriza el instituto, que de acuerdo con los lineamientos nacionales para la colocación de anuncios, toldos y antenas, estos obedecen a esa normatividad. Pueden ver que son totalmente compatibles y que no agreden al monumento. La siguiente. Tenemos aquí otros dos casos, colocados en inmuebles que tienen valor artístico, pero que se ubican en zonas de monumentos históricos. Estos están compuestos por caracteres aislados y que pueden tener incluso iluminación de manera indirecta.
Vamos al siguiente, por favor. Tenemos aquí el formato INA-02-001 para solicitar la autorización para anuncios todas las antenas. Lo pueden obtener directamente en la ventanilla única del Instituto en la Ciudad de México o en los centros INA de los estados, o también lo pueden obtener en línea en la página de trámites del INA. La siguiente. Esta es la segunda hoja del trámite. La siguiente. Tenemos la autorización de obra en inmuebles. Este es el trámite más importante que aplica para monumentos históricos y para zona de monumentos. El primero que es el de obra en monumento histórico, que es el trámite INA-0002-002, modalidad A. Tenemos el B, que es la realización de obra mayor en inmueble que colinda con un monumento histórico, que es el trámite INA-02-002B. La realización de obra mayor en inmuebles que no son monumentos históricos ni colindantes con estos, pero que se ubican en zona de monumentos históricos, que es el trámite C. La realización de obra menor en inmuebles no monumentos históricos ni colindantes a estos, pero que se localizan en zona de monumentos históricos, que es la modalidad D. Este último trámite es el más sencillo, porque son obras relativamente muy sencillas, como son pintura, como es limpieza de fachadas, como es limpieza, colocación de vidrios, como remodelación de locales comerciales, como es reposición de pisos, de aplanados, etc. La siguiente. Bueno, los requisitos para este trámite, bueno, están un poco largos, pero bueno, el principal, el formato de solicitud INA-02-002, A, B, C o D, dependiendo. Tenemos un juego de planos del estado actual del inmueble, un juego completo de planos arquitectónicos, la secuencia fotográfica a color de toda la calle donde se encuentra el inmueble. Tenemos la memoria descriptiva de las obras y especificaciones, la responsiva de un director responsable de obras, que bueno, en el caso de obras en monumentos o en zonas, pues siempre va a ser muy importante contar con un director responsable de obras, o cédula profesional del arquitecto responsable de la obra también. Tenemos los documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Esto es muy importante para poder autorizar una obra. Necesitamos la constancia de alineamiento y número oficial vigente, el certificado único de zonificación y uso de suelo vigente, el certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, o en caso de persona moral o jurídica, copia del documento que acredite la personalidad del representante legal. Personas físicas, poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado. La siguiente. Bueno, el trámite más sencillo que les comenté, que es el de la obra menor, que es la realización de obra menor en inmuebles no monumentos ni colindantes, pero que se localizan en zona de monumentos, es el trámite INA-02-002D. Los requisitos del trámite es el formato de solicitud, los documentos legales que acrediten la propiedad, escritura pública o contrato de arrendamiento con autorización por escrito del propietario del inmueble, fotografías a color de la fachada del inmueble, así como la memoria descriptiva de las obras y especificaciones. En caso de ser una persona moral o jurídica, copia del documento que acredite la personalidad del representante legal, así como copia de identificación oficial. Siguiente. Bueno, aquí tenemos ejemplos, algunas imágenes de ejemplos de obras en monumentos y en zonas de monumentos. Pueden ver aquí el primer caso, una remodelación de un inmueble con valor histórico, con valor patrimonial, que bueno, este es todo el remozamiento de una fachada. Tenemos este segundo caso, que fue el nuevo acceso al Templo Mayor, que implicó obras tanto de arquitectos como de arqueólogos para hacer salvamento en el área y para conservar tanto los vestigios arqueológicos como los históricos. La siguiente. Tenemos aquí el caso de también el remozamiento de la estatua de Carlos IV, que se encuentra en la Plaza Tolsá, otro monumento histórico muy importante que es esta escultura. O tenemos también aquí la pintura de una fachada en el centro de Mérida, en un monumento histórico. La siguiente. Tenemos aquí la adecuación de un monumento histórico para un museo, que es el Museo de las Constituciones aquí en la Ciudad de México. Tenemos esta construcción que, aunque es moderna, se encuentra en una zona de monumentos y, bueno, tiene que respetar ciertas características, como la altura principalmente. Pasamos a la siguiente. Tenemos el formato INA-02-002. Lo mismo lo pueden conseguir en las ventanillas únicas del instituto o en el trámite en línea.
La siguiente. Esta es la segunda parte del formato, que también es lo mismo que la anterior. La siguiente. Bueno, este trámite de información sobre calidad monumental de inmuebles, este trámite lo debe hacer la persona que esté interesada en saber si un inmueble es monumento, si es colindante o se encuentra en una zona de monumentos. Hay personas que les interesa mucho a veces adquirir un monumento, por ejemplo, lo quieren comprar, precisamente por ser un monumento, a lo mejor le van a dar un uso compatible. Sin embargo, hay personas que tienen intención de demoler ciertos inmuebles, pero que si saben que son monumentos, pues no los van a poder modificar, no los van a poder demoler. Y en todo caso, pues están interesados en saber la calidad de ese inmueble para saber cuáles son las restricciones técnicas que se le aplican por parte del INAH, en caso de que sea nuestra competencia. Entonces realizan ese trámite para saber si el inmueble es monumento, si es colindante con un monumento o está en una zona de monumentos históricos. Los requisitos es el formato de solicitud INAH-02-003, la copia de identificación oficial del solicitante y fotografías a color de la fachada del inmueble, así como de sus colindantes. Este trámite lo puede realizar cualquier persona. Siguiente. Tenemos aquí lo mismo el formato. La siguiente. La segunda parte del formato. La siguiente. Bueno, y este trámite que les comenté, que es el dictamen técnico para tramitar la exención del impuesto predial en la Ciudad de México sobre inmuebles que son monumentos históricos. Este es el trámite INA-02-004. Es el estímulo fiscal que les comenté hace un momento, precisamente para que el instituto va a proponer que si un inmueble lo mantienen en buenas condiciones, si le dan el mantenimiento constante, entonces el INAH emite este dictamen precisamente para que la autoridad hacendaria de la Ciudad de México les pueda aplicar un considerable descuento en el impuesto predial, precisamente para que este dinero se ocupe de seguir manteniendo en buenas condiciones a los monumentos históricos. Y los requisitos del trámite es el formato de solicitud INA-02-004, copia de identificación oficial del propietario. El siguiente. Este es el formato INA-02-004. La que sigue. Bueno, tenemos otros trámites en el instituto, además de las solicitudes de autorización para obras. Tenemos también lo que es la prórroga de una autorización, la modificación a un proyecto autorizado, la terminación de obra, el visto bueno para fusión de predios, el visto bueno para la exención de cajones de estacionamiento o solicitud de copias certificadas de documentos diversos expedidos por el INAH. La siguiente. Bueno, otra de las funciones muy importantes del instituto para verificar el cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es la realización de visitas de verificación. Estas visitas de verificación pueden ser ordinarias o pueden ser extraordinarias. Estas visitas se rigen por el reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual nos dice que los propietarios, ocupantes o encargados de las fincas o de las obras en general están obligados a permitir el acceso y dar facilidades necesarias a los verificadores para el desarrollo de su labor. Aquí, pueden ver que es importante el elemento sorpresa. Una visita de verificación no necesariamente se va a hacer con el propietario, con el representante legal, sino con quien se encuentre en ese momento. Porque si tuviéramos que esperar a que estuviera presente el representante legal o el propietario, pues lo más probable es que nunca permitan el acceso o que se escondan o que simplemente dejen de trabajar el día de la verificación. Entonces, pues es importante aquí que la verificación se haga con quien se encuentra en el momento y se pueda ejercer el acto de autoridad, que es la suspensión de la obra como medida provisional. Pueden ver aquí en el primer caso que, eran unas ruinas, pero pues iban a empezar a hacer obra. En el segundo caso, vemos que, ya hicieron la demolición de una cubierta y pretendían demoler todas las paredes de un monumento y el retiro de las vigas. En el segundo caso, que, es una obra nueva, pero que está sobre la azotea de un inmueble considerado monumento histórico. En los tres casos, la obra fue suspendida. Pasamos a la siguiente.
Las sanciones. Vamos a ver cuáles son las sanciones que marca la legislación, la Ley Federal sobre Monumentos. Tenemos dos tipos de sanciones, lo que son las administrativas y las que son de carácter penal. La siguiente. Las sanciones administrativas. Bueno, las sanciones administrativas van a ser impuestas por el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando se dicte una resolución a un procedimiento administrativo. Estas sanciones administrativas proceden por la realización de obras o instalación de anuncios, toldos y antenas en monumentos, inmuebles colindantes a monumentos y o en zonas de monumentos históricos que no cuenten con la autorización por parte del INAH, así como por la realización de obras en monumentos o instalación de elementos contraviniendo la autorización que ya ha otorgado el instituto. En estos casos procede la suspensión de obras parcial o total, pueden proceder órdenes de demolición, órdenes para retiro de elementos o revocación de autorizaciones, así como la aplicación de multas que van de 200 a 1000 días de unidades de medida y actualización diaria vigente. La siguiente. Aquí, bueno, tenemos algunos ejemplos. El primer caso, pues la suspensión de una obra de remodelación, donde incluso se tuvo que utilizar el auxilio de la fuerza pública porque ofrecieron resistencia a los particulares a la hora de la colocación de sellos. Tenemos aquí el segundo caso, la suspensión de un anuncio, que bueno, es un anuncio totalmente fuera de norma, impuesto sobre un monumento histórico que le causa pues un daño a este inmueble. Tenemos el tercer caso, que es una obra mayor que aunque no es monumento histórico, se localiza en una zona de monumentos. Por lo tanto, bueno, pues pueden suspender diferentes autoridades. En este caso suspendió el INAH y también una autoridad local. O aquí el cuarto caso, que era también la destrucción de las cubiertas de un monumento histórico. Tenemos ejemplo de los sellos de suspensión que utiliza el instituto para obra o para los anuncios. Siempre que se hace la verificación administrativa, se imponen estos sellos cuando es necesario y siempre se hace como medida provisional, ya que la suspensión como medida definitiva se hace hasta que se dicta la resolución administrativa correspondiente en el procedimiento legal. La siguiente. Y bueno, tenemos otras sanciones que son las de carácter penal. Esas no las va a aplicar el INAH, sino que estas van a obedecer a la integración de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y posteriormente su judicialización ante un juez penal. Estas sanciones, bueno, el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos nos habla del delito de daño a monumento histórico y nos dice que al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado. La siguiente. Podemos ver aquí algunos muy tristes ejemplos. El primer caso, bueno, pues es una obra un daño que se hizo por pinta de grafiti sobre los elementos de este monumento histórico. En el segundo caso, que fue la demolición de las cubiertas de un monumento, y bueno, todavía dejan el cascajo en la calle. En el tercer caso igual, aquí, bueno, también es la demolición de las cubiertas. En el cuarto caso igual, en el quinto caso, bueno, fue por un accidente automovilístico que destruyó parte de esta fuente considerada monumento. Bueno, en el sexto caso, tenemos aquí un ejemplo de que, bueno, no solamente la demolición causa daño, sino también el hecho de colocar elementos contrarios a la normatividad, como pintura de aceite sobre cantera o pinturas vinílicas, instalación de toldos y anuncios fuera de normatividad, también causan un daño a un monumento histórico, tanto un daño físico como a la imagen del propio inmueble y de la zona de monumentos históricos. La siguiente. Y bueno, las denuncias por daño o destrucción de monumentos históricos las puede presentar cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho ilícito en contra del patrimonio cultural, arqueológico o histórico de la nación. Cualquiera puede presentar esta denuncia ante el propio INAH para que el INAH intervenga o ante el Ministerio Público de la Federación que corresponda, de acuerdo al área donde se localicen. Las denuncias pueden ser directamente presentadas en el INAH o ante la Fiscalía General de la República por medio de los apoderados legales de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH. En este caso, que es la Dirección de Asuntos Contenciosos y la Subdirección de Asuntos Penales. Pueden ver aquí en las otras dos imágenes
pues daños también por grafiti a un monumento histórico, aún en la estatua de Cuauhtémoc. Aquí en el segundo caso, la demolición de una capilla en el estado de Tlaxcala, con maquinaria pesada, incluso por parte de las autoridades locales. La siguiente. Y bueno, los resultados de la aplicación de la ley y de la asesoría técnica, pues han dado muy buenos frutos en muchos casos. Pasamos a la siguiente. Tenemos aquí ejemplos de recuperación de imagen urbana en zonas históricas y en monumentos. Pueden ver aquí el primer caso, este inmueble con valor patrimonial, que bueno, no es monumento, pero sí es de principios del siglo XX, y como estaba todo tapizado de anuncios fuera de norma en su fachada y de pintura irregular en las cortinas. Después de la asesoría técnica del INAH y de la normalización técnica y legal de los anuncios, pues ya se puede recuperar tanto el edificio como el carácter de la zona de monumentos. La siguiente. Tenemos aquí otro caso, pueden ver la primera imagen, un monumento histórico que está totalmente dañado, totalmente lleno de anuncios, de toldos, de anuncios en bandera, de pegostres en las paredes, de mercancía sobre la fachada, así como de pintura irregular, incluso sobre los elementos de cantera. Después, bueno, después de la intervención regulada por el INAH, pues puedo recuperar, aunque sea parte de las características patrimoniales de este inmueble. La siguiente. Pueden ver aquí otro monumento histórico importante, que es la Casa del Diezmo, una zona muy precarizada del centro histórico de la ciudad. Después, bueno, de la intervención del gobierno de la Ciudad de México bajo la asesoría técnica del INAH y la autorización correspondiente, pues se pudo volver a arreglar esta zona y quedó en muy buenas condiciones de monumento. La siguiente. Tenemos aquí otro caso en la misma plaza. Esta plaza, pues pueden ver aquí varios inmuebles que ya después de que han sido remozadas las fachadas, pintadas y retirados los anuncios, pues vuelven a presentar una notable mejoría para la imagen de la zona. La siguiente. Tenemos aquí otro caso, vemos aquí que después del retiro de tanto de los anuncios como de todos estos toldos que ya son materiales inservibles, así como de la mercancía de las fachadas, pues vuelve a retomar su esplendor el monumento histórico. La siguiente. Bueno, pues eso es todo. Tienen aquí unos teléfonos para quejas o sugerencias o donde pueden realizar denuncias por afectación del patrimonio histórico. Espero que les haya gustado la presentación y pues estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud al respecto. Gracias. Ok, muchas gracias, licenciado. Muy interesante su presentación. Pues a mí me gustaría, bueno, abrir a los participantes si tienen algunas dudas, algunos comentarios, que nos las hagan llegar, ya sea chat o abriendo el micrófono para que podamos platicar. Yo tengo 2 o 3 comentarios interesantes y que son dudas, además dudas que hemos discutido muchas veces y que gracias a que su participación el día de hoy nos va a ayudar mucho. Uno es el comentario, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué el Parque Nacional, por qué se declara Parque Nacional lo que era la hacienda de Molino de Flores? Y usted al principio lo menciona, el INAH lo creó en 1939. Sin embargo, el Parque Nacional se decreta en 1937, o sea, 2 años antes de la existencia del INAH. Y Lázaro Cárdenas es quien decreta el parque, y yo creo que en ese sentido de proteger el espacio de la hacienda, creo que la única forma que había de protegerlo en su momento era volviéndolo Parque Nacional. Si bien esta fue una solución buena, considero que era buena, pues obviamente ha generado mucho conflicto si hoy en día revisamos la Ley General del Equilibrio Ecológico, en donde da las características de un parque nacional y de repente parecieran chocar. Ya cuando se platica con los abogados, uno entiende que no hay ese choque, pero sí a la gente le genera mucho conflicto. Me dice, es un parque nacional porque están cuidando unas ruinas, como lo llama generalmente la gente, y bueno, veo que una de las explicaciones usted la da a partir de esto de la creación del INAH. Teníamos la ley de monumentos arqueológicos, no teníamos propiamente algo que protegiera los monumentos históricos. Esa es una.
Y una duda que sí tengo, que bueno, creo tenerla clara, pero que es muy importante. La hacienda, cuando se decreta, se compra el terreno. El terreno en ese entonces decían que eran 55 hectáreas, hoy en día ya con sistemas de información geográfica se tiene determinado que son 49 hectáreas de extensión. De esas 49 hectáreas solamente hay 2 que son propiamente el casco de la hacienda. Y hay mucha discusión porque además tenemos comercio establecido aquí dentro, no dentro del casco, a un costado. Pero eso es lo que genera mucho escándalo de repente. Los negocios son colindantes simplemente por el hecho de estar dentro del territorio de la hacienda o no. O porque mucha gente dice, es que no estamos colindando, nosotros nos separa el río Coscacuac. Nuestros negocios están del otro lado, pero les decimos que están dentro de los terrenos de la hacienda y que toda la hacienda fue considerada como un monumento nacional. Entonces, esto nos ha generado mucha discusión, incluso conflictos. ¿Usted qué opina? ¿Qué idea nos da? ¿Cómo nos podría aclarar esto? Sí, bueno, es un problema que se ha presentado en ahora sí que en todo México, sobre todo aquí en la zona central, porque las leyes anteriores a la ley de monumentos, incluso aquellas que ya existían antes de la propia creación del INAH, pues hablaban de la protección, no nada más del patrimonio cultural, sino que lo confundían con el patrimonio natural. Entonces, varios lugares fueron declarados como parques nacionales que incluían monumentos históricos en su interior. Sin embargo, bueno, las regulaciones eran diferentes a las que tenemos actualmente. Esto se empezó a hacer desde la época de Venustiano Carranza. Incluso es el mismo caso que tenemos en el castillo de Chapultepec, que se declara como monumento histórico todo lo que es el parque, el bosque de Chapultepec y los inmuebles contenidos dentro. Tenemos también el caso del Desierto de los Leones o este caso del Molino de Flores, que bueno, representan esa problemática. Sin embargo, como la ley de monumentos actual nos dice que todas las declaratorias que fueron hechas al amparo de leyes anteriores subsisten en sus términos. El problema de que subsistan en sus términos, pues es que ahora ya la competencia no es de una sola autoridad, sino que esta competencia se ha dividido en varias autoridades. Por ejemplo, la Procuraduría del Medio Ambiente, en la Secretaría de Recursos Naturales, etcétera. Entonces, como que cada quien tiene sus competencias dentro de estos parques actualmente. Pero bueno, el monumento histórico como tal no requiere de una declaratoria. O sea, por el solo hecho de ser un monumento histórico y de encuadrarse dentro de lo que marca el artículo 36 de la Ley de Monumentos, es suficiente para que lo podamos considerar monumento histórico por determinación de ley al ser una obra civil relevante. Entonces no requiere de una declaratoria. Y, por ejemplo, estos puestos o cualquier obra que se haga dentro del perímetro de este monumento, de los espacios de la hacienda, debe de estar regulada por el INAH, porque todo es colindante o está dentro del monumento histórico. Entonces sí es importante que todo eso tenga regulación por parte del instituto. Digo, no es que esté prohibido que haya instalaciones, que haya puestos, que haya otras obras, pero precisamente para no causarle afectaciones, tiene que estar asesorado previamente y autorizado por el INAH. Eso bien, es. Gracias. Muchas gracias. Empieza a quedar más claro. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Okay. Bueno, por las condiciones, bueno, todas las condiciones en las que está el Molino de Flores, ¿nos podrías hablar un poco más sobre las sanciones? O sea, sobre las sanciones y las obligaciones que se tienen al estar cercanos o colindantes a un monumento, como sería el caso de Molino de Flores. Sí, mira, la ley propiamente no habla de que algo esté cercano al monumento. Habla de que sea colindante o de que lo afecte por estar en el entorno inmediato de ese monumento histórico. Entendemos que, por ejemplo, hay muchos puestos de repente de vendedores o cualquier tipo de instalación que nos ponen ahí que le puede causar un daño al monumento. Entonces, digo, no es que esté prohibido realizar obras, instalaciones, sino que precisamente por eso les comento, debe estar regulado por el INAH para evitar que se cause un daño. Porque si causan un daño de cualquier tipo, puede proceder una sanción administrativa o una sanción penal por parte promovida por el INAH. En el caso de que, por ejemplo, se instalen puestos en el lugar, de que haya unas instalaciones ahí precarias o que de alguna manera le estén causando afectación al monumento, pues primero tendrían que presentar solicitud ante el INAH
para poder realizar estas obras. Y si no lo presentan, el INAH las puede suspender. Puede ordenar la colocación de sellos de suspensión y con ello dar pauta para que se regularice técnica y legalmente cualquier tipo de obra que se esté haciendo en el área, sea obra permanente o sea obra provisional. Y bueno, si hacer una obra permanente o incluso provisional que le cause un daño directo al monumento, una afectación, eso también es susceptible de ser denunciado en la Fiscalía General de la República, para que les apliquen una sanción y pues puedan incluso hasta, ahora sí que si le causan un daño, pueden hasta encarcelarlos, lo cual sí es posible hacerlo. Tuvo algunas reformas recientes a la Ley Federal de Monumentos y pues ahora ya los aprietan un poco más en ese sentido. Incluso con las multas, porque las multas antes eran muy irrisorias, por eso es que el INAH no las aplicaba. Pero ahora con el cambio en la normatividad, pues ya podemos aplicar multas que son de 200 a 1000 días de unidades de medida y actualización. Que bueno, es más o menos el equivalente a los salarios mínimos, un poco menos. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, nos acompaña Beatriz Hernández como representante del Ayuntamiento de Texcoco, como no está del municipio de Texcoco. Ella también tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo algunas dudas. Me quedan, por ejemplo, la construcción que tenemos aledaña al espacio del parque, que es el Penal. Ajá. Está muy, muy cerca con todavía unas construcciones, que es una barda que pertenece a la hacienda. Esa es una. Y la otra, por ejemplo, el caso que tenemos ahorita de... Permítame, ya. El caso que tenemos ahorita de los comerciantes que ya están instalados barda con barda y están funcionando, su actividad económica está funcionando, ¿no? Entonces, yo escuchaba que decía, el INAH pues va y pone sellos de clausura. Sí, pero ¿clausura qué? Si la obra ya está terminada y finalmente no sé si el INAH tiene las facultades para clausurar una actividad económica que se está realizando en ese momento. ¿O ahí qué procede, pues? Sí, bueno, el INAH no clausura. Es diferente clausurar que suspender una obra. O sea, el INAH, su facultad es suspender una obra que esté en proceso o que esté terminada. Esa es facultad del INAH. No la actividad económica. O sea, nosotros no podemos clausurar un establecimiento comercial, porque eso no es competencia nuestra. Nosotros únicamente suspendemos obras. Pero en el caso de estas obras que ya están ejecutadas, pues lo mejor es realizar una normalización técnica y legal de las mismas. Es decir, invitar a estos particulares a que regularicen ante el INAH la obra que hayan ejecutado, para que el INAH pueda decir, bueno, pues tienen que hacer modificaciones técnicas, se les puede autorizar, pero tiene que tener determinadas características técnicas, determinadas medidas de seguridad para procurar que no se causen daños al monumento. Por ejemplo, hay puestos donde venden alimentos, a veces utilizan tanques de gas, utilizan estufas, ese tipo de elementos que en un momento dado podrían estallar, podrían causar daños, tendríamos que darle parte también a protección civil y por eso es que tenemos que regularlo, o sea, para evitar que esos elementos puedan crear un conflicto y puedan estar causando un riesgo mayor al monumento histórico. Entonces, bueno, nosotros tenemos un periodo legal que nos marca la ley para poder aplicar sanciones que es hasta de 5 años, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo. Esto quiere decir que, bueno, no importa que una obra esté terminada, o sea, no pasando más de 5 años no prescribe la acción que tiene el instituto para poderlo sancionar. Pero digo, pues creo que más que buscar una sanción, lo que debemos de buscar en estos casos es que se regularicen técnica y legalmente. Es decir, que adecúen estos puestos a la normatividad, que el INAH les diga cómo es que sí puede estar eso ahí y todas las medidas de seguridad que deben de guardar para el caso. Esto aunado a protección civil de Texcoco, precisamente para evitar poner en riesgo el patrimonio y para causarle afectaciones a su imagen como monumento histórico y a sus valores patrimoniales. ¿Sí? Sí, bien. Había una pregunta de Carlos Valdés. Sí. Dice, en el caso de los negocios en el Molino de Flores, ¿se tendría que cambiar su fachada? Carlos, si quiere le damos la palabra a Carlos. Uh-huh.
Carlos. Sí, gracias. Pues básicamente ya quedó contestada mi pregunta con lo que se comentó anteriormente, que finalmente se tiene que regularizar y se busca la manera de cómo sí pueden continuar, ¿no? Digamos, los negocios ahí sin alterar o dañar el patrimonio. Sí, me quedó claro. Gracias. Sí, además es importante que, bueno, cuando se haga esta regularización técnica y legal de esos puestos, pues también procurar que no haya un crecimiento de los mismos, porque de repente, pues algunos vecinos empiezan a ver que se regularizan ciertas situaciones y pues les da por ellos pedir lo mismo y al rato nos van a llenar como si fuera mercado todo el monumento histórico. Y tampoco se trata de eso. Se trata de que nada más haya una pequeña área que sea para servicios, sobre todo del turismo, que es el que visita este lugar y que, bueno, estamos conscientes que tenemos que reactivar también las actividades económicas. Y si esto representa una fuente de ingresos para particulares, pues qué mejor que meterlos ahora sí que en orden legal y que ellos puedan operar con una autorización y guardando los lineamientos y criterios que les haya marcado el INAH. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bien, gracias. No sé, los demás compañeros. Pues no, creo que no. No, parece bueno, que exactamente. hay alguien más. Yo. Adelante. Adelante, te escuchamos. Bueno, es una duda de otro espacio. Es en Ecatepec. No sé si ustedes conozcan lo que llaman el Puente de Fierro, que supuestamente fue edificado por Eiffel. Mi duda es de que hubo algunos representantes del INAH, inclusive hubo medios de comunicación, televisión abierta, privada, reporteros internet y periódico. Supuestamente nuestro presidente municipal iba a hacer una remodelación. Le metieron pintura que no era, un material horrible que ni siquiera lo han avanzado, ¿no? Su excusa es la pandemia, pero técnicamente pues nada más era hacer el show y presentarlo ante los medios. ¿Cuál sería el procedimiento o el proceso para yo saber las condiciones técnicas que le autorizaron para realizar esa obra al presidente municipal? ¿O cómo puedo yo saber qué especificaciones le dieron para que él pudiera realizar ese trabajo? Sí, para este caso se debe de hacer una solicitud por medio de la ley de transparencia. Hay una plataforma en internet que se llama Transparencia, que es precisamente para que funcionarios públicos federales o locales puedan compartir esta información con los particulares. Pues bueno, se hace esa solicitud de transparencia en este caso para el Centro INAH en el Estado de México, para que ellos les puedan dar respuesta y les indiquen qué fue lo que se autorizó y cuál es el seguimiento que tiene o que va a tener este asunto. Pero sí, esto se hace a través de la ley de transparencia. Ok. Sí, bueno, es un ejemplo, pero en sí son, me parece que 4 monumentos, históricos, sí, que de alguna manera él, hizo su publicidad, como comento, televisión, medios, etcétera, etcétera. Y pues nada más fue, por ejemplo, una fue y pintó la pura fachada, ¿no? Con cal, sí. es una estación de tren. Entonces, pues de alguna manera el INAH intervino, pero realmente sí no sabemos en qué condición, ¿no? O hasta qué punto les autorizó la remodelación o reparación o restauración, no sé. Pero sí creo que Sí, ya quedó claro. Desgraciadamente por la pandemia que se atravesó, bueno, muchas cosas quedaron detenidas, quedaron en stand-by, pero ya se están empezando a retomar los asuntos por parte del INAH. Entonces ahorita sería un momento adecuado para poder preguntar eso por transparencia al Centro del Estado de México para que les informe el seguimiento del asunto. Porque digo, en caso de que la autoridad haya hecho esto, ya no tenga recursos para continuar con la obra, pues los tiene que gestionar incluso para revertir cualquier daño que haya ocasionado en el inmueble. Te digo, es una cuestión política. El señor estaba invirtiendo 39 millones de pesos para hacer un planetario
O sea, lo empezó desde cero. Inclusive ese planetario lo están construyendo sobre basamentos teotihuacanos, que eso es otra cosa, ¿no? Y también Qué estuvo barbaridad. presente funcionarios de Lina ahí en toda la parafernalia, en todo el show. Y sí, de repente digo, o sea, si tienen 39 millones de pesos para iniciar una obra, ¿por qué no? Pues aunque sea 5 para terminar lo que se supone empezó, ¿no? Pero Por sí. supuesto, ¿no? Y además es muy grave eso de que se pueda causar afectaciones a patrimonio arqueológico también que hay en Es el que lugar. no está declarado como zona arqueológica. No, Aunque ya hay pero de acuerdo con estudios. la artículo Ajá. 27, sí, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Federal de Monumentos, los vestigios arqueológicos no requieren de declaratoria. O sea, Oh, esos ya. incluso son propiedad de Esa la sí nación y también. no me la sabía porque eso es lo que alega, ¿no? De repente. Y ya se cuenta que movió, no sé, 10 metros la construcción, el inicio de la construcción, y dejó Sí, los basamentos para que la gente viera que él estaba respetando, ¿no? Pero no, técnicamente era un poblado teotihuacano, por ahí de 1906 que hicieron los recorridos de Usolier, lo sí. catalogó. Entonces allí está, pues hay gente que también está en el INA que pareciera yo que está en nómina o algo así, porque ya es una porquería lo que están haciendo, ¿no? Y Inclusive en este tipo de casos, la autopista nueva que hicieron, había una casona de Porfiriata, del Porfiriato, y fue destruida y no dijeron nada, no, absolutamente nada. Y pues parece que Lina creo que tampoco se enteró, aunque tuvo cartas y cuestiones así, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Muchas gracias, sí, ya me parece que quedó aclarada mi duda. muy bien, para servirle. Muy bien, gracias a Héctor, que está muy participativo en este curso taller. Bueno, Raquel puso unas ligas. ¿De qué son? Puse la liga del canal de Molino de Flores para los que todavía no tengan la liga del canal y tengan interés de ver alguna de las sesiones. Ahí están. Y abajo puse la liga de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, por si alguien también tiene interés en revisar el documento. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, no hay más comentarios, quisiéramos agradecerle al licenciado Mauricio Guerrero Loa su participación, muy enriquecedora en este sentido, al menos a nosotros nos dio mucha luz en torno a qué sigue en este proceso de reorganizar el espacio de Molino de Flores. Licenciado, muchas gracias. Quisiera unas últimas palabras. Para servirles a la orden. Pues, muchas gracias, Raquel. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Licenciada Mauricio, muchas gracias. Siempre es muy interesante escucharte. Y pues lo que le dije en sesiones anteriores, acérquense a Lina. Lina es bueno, Lina tiene sus cosas, pero también es bueno que platiquemos con el INA y hay que acercarse y hay que conocer las leyes. Es fundamental conocer las leyes. Y Por pues supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y buena tarde a todos. Muy bien, a la orden. Hasta luego. Hasta luego.